Aquí se nos pide redondear 282 a los 10 más cercanos, y luego redondear 282 a los 10.000 más cercanos. Discutiremos cómo redondear usando la recta numérica, así como las reglas formales para el redondeo que se detallan a continuación. Comencemos redondeando 282 a los 10 más cercanos. Así que usando la recta numérica, si vas a contar por 10 segundos, debemos reconocer que 282 estaría entre 280 y 290. Y 285 estarían en el medio. Entonces, para redondear 282 a los 10 más cercanos, ahora queremos trazar 282 en la recta numérica, y ver si está más cerca de 280 o 290. 282 estaría aproximadamente aquí. ¿Y por qué 282 está más cerca de 280? De lo que es 290. 282 redondea a 280. Cuando se redondea al 10 más cercano. Entonces, esta técnica de redondeo usando la recta numérica siempre funciona, pero hay un caso especial. Si el número dado resulta ser justo en el medio, entre los dos posibles valores redondeados, entonces siempre redondeamos. Ahora, redondeemos esto usando las reglas formales para redondear que se detallan a continuación. A partir de 282. En el primer paso, encontramos el dígito en el valor posicional de redondeo que, debido al redondeo al 10 más cercano, sería 8 en el valor posicional de los 10. Paso 2. Miramos el dígito a la derecha del valor posicional de redondeo, que en este caso es el valor posicional de 2 y 1 y porque 2 es menor que 5, lo redondeamos hacia abajo, lo que significa que un dígito en el valor posicional de redondeo permanece igual, todos los dígitos a la derecha se vuelven 0, por lo que el 8 en el valor posicional de los 10 permanece 8 y los 2 en el valor posicional porque está a la derecha se convierte en 0 dándonos 280. Ahora veamos la segunda parte de esta pregunta, que puede ser un poco difícil usando las reglas formales de redondeo. Primero redondeemos 282 a los 10.000 más cercanos usando la recta numérica. Entonces, si solo cuenta por 10.000, debemos reconocer que el número dado de 282, caería entre 0 y 10.000. Y nuevamente 5.000 estaría en el medio. Así que ahora graficamos 282 en la recta numérica usando esta escala. Estaría bastante cerca de 0, digamos aproximadamente aquí. ¿Y por qué 282 está más cerca de 0 que de 10.000? Cuando se ejecuta a las 10.282 rondas más cercanas a 0. Entonces, nuevamente usando la recta numérica, esto sigue siendo sencillo, pero también podría ser reglas formales de redondeo para determinar cómo redondear 282 a los 10.000 más cercanos. Entonces comenzamos con 282, y observe cómo el primer paso es encontrar el dígito, y el valor posicional de redondeo que sería el dígito en el valor posicional de 10.000. Observe cómo no tenemos un valor posicional de 10.000. Lo que podríamos hacer es agregar un 0 en el valor posicional de 1000 y un 0 al valor posicional de 10.000. Observe cómo este número todavía está en 282. Y ahora podemos identificar el dígito en el valor posicional de redondeo que es este 0 aquí nuevamente en el valor posicional de 10.000. Paso 2. Miramos el dígito a la derecha del valor del lugar de ejecución, que en este caso es el 0 en el valor posicional del 1000 porque 0 es menor que 5. Redondeamos hacia abajo y nuevamente para redondear hacia abajo el dígito, y el valor del lugar de redondeo permanece igual, por lo que este 0 aquí permanece 0, y la regla dice todos los dígitos a la derecha se convierte en 0, por lo que tendríamos 0 seguido de 0, 0, 0, 0, que por supuesto es solo 0. Entonces, en este caso, las reglas formales de redondeo son un poco más complicados que usar la recta numérica. Espero que hayas encontrado esto útil.